Hoy vamos a estar platicando con un experto que es Antonio Vives, que es director de Competere. Él es profesor adjunto en Stanford University y exprofesor en MBA de otras 4 escuelas en Estados Unidos y América Latina, exmiembro de los consejos asesores de sostenibilidad de Cemex y Abengoa, exgerente de desarrollo sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, ponente en más de un centenar de conferencias internacionales, autor de centenares de artículos y 10 libros sobre responsabilidad social empresarial y en finanzas de empresas y mercados de capitales de Cambridge Mellon University. Bien, además, Antonio, para mí en lo personal, es uno de los grandes promotores de la responsabilidad social y desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo es uno de los principales críticos, pero críticos de forma objetiva, que nos invita al análisis, a cuestionarnos. Y bien, así como había estos mitos, también podemos encontrar partes positivas en las cuales se impulsa la responsabilidad social, como se dice que fortalece la reputación de las organizaciones, ayuda a identificar riesgos y oportunidades, que es una ventaja competitiva, y finalmente, algo que a las pequeñas y medianas empresas les puede interesar, es que nos ayuda a institucionalizar a las organizaciones. Pues bien, démosle la bienvenida a Antonio para que nos platique sobre no hay que ser una empresa grande para contribuir al bien común. Responsabilidad, innovación y competitividad. Bienvenido, Antonio, adelante. Gracias, muy amable. Gracias, Walter. Primero, agradecerles el honor que me hacen de poder participar en este coloquio, en este simposio. Agradecer también al ingeniero Nicolás Mariscal Torroella por la idea de financiar la cátedra y después promover estos simposios, a la Ibero por organizarlo. La verdad es que estoy muy complacido de estar con ustedes. Y como dice Walter, pues le voy a tratar de poner un poco esto en contexto, ya no para la gran empresa multinacional, sino para el emprendimiento, que es lo que estamos, digamos, más sobre el terreno hoy en día. Hoy en día no se funda una multinacional, hoy en día se hacen una serie de emprendimientos. Obviamente todas las empresas, como muy bien lo decía Walter, tienen grandes beneficios de ser responsable ante la sociedad y que contribuir al bien común. Obviamente las multinacionales tienen una capacidad infinitamente superior, tienen decenas de miles de empleados, pueden transformar toda una industria, tienen emisiones lamentablemente de gases de efecto invernadero, hay que controlarlos, etcétera. La pyme también tiene, y eso es muy importante destacarlo, también tiene una gran contribución al bien común, por supuesto que mucho más enfocado, por supuesto que muchas veces mucho más local, pero también tienen una gran contribución que pueden hacer, sobre todo en la comunidad. Los empleados son ya más parte de la familia, muchas veces los dirigentes son parte de dueños, de tal manera de que hay una conjunción mucho mayor de objetivos, mucho más alineados con la sociedad que una empresa multinacional que ha sido creada en general y tiene una cultura en general de maximización de beneficios y no necesariamente de maximización del bien común. Lo hacen, sí, pero no es, digamos, el objetivo primario. Poco a poco van compitiendo el objetivo de bien común con el objetivo de la maximización del beneficio, pero todavía hay una buena brecha. En la pyme es mucho más cerca, porque la pyme tiene, como decía, está mucho más cerca de la sociedad, los dirigentes suelen ser también accionistas, etcétera. Pero yo también quería hablarles de los emprendimientos sociales, con o sin fines de lucro. No voy a hablar de constituir ONGs, eso es una figura jurídica completamente diferente, sino emprendimientos que tienen fines de lucro, pero también pueden ser constituidas de entrada como si tuvieran el objetivo de beneficio del bien común. Estos emprendimientos en general tratan de resolver problemas sociales no atendidos,
tratan de hacerlo vía la innovación. Es cierto que la gran empresa y la multinacional tiene una capacidad de innovación increíble porque tiene recursos disponibles, tecnológicos, humanos, casi infinitos. Un emprendimiento suele ser mucho más pequeño, pero un emprendimiento tiene la gran ventaja de estar mucho más aterrizado, estar mucho más sobre la tierra, tiene mucha más flexibilidad de acción. De hecho, puede entonces ya contribuir mucho más a esa innovación. Tiene potencial de crecimiento, la creación de empleo, que son obviamente uno de los principales contribuidores al bien común. El empleo es uno de los principales, el empleo con sueldos dignos y con condiciones de trabajo dignas. Son contribución al bien común. El empleo como empleo y aprovechando que hay mano de obra excesiva no es una contribución al bien común, es una explotación del ser humano. Estos emprendimientos suelen aprovechar nichos de nuevas ideas, tratar de hacer avances en la calidad de vida, pero tenemos que tener mucho cuidado que estos emprendimientos, porque ahora está muy de moda hacer un emprendimiento, deben tener una escala adecuada al problema, al mercado que existe y a los recursos que tienen disponibles. Todos quisiéramos crear Amazon, pero Amazon fue una vez. Sí, hay muchos imitadores, nuevo mercado en América Latina. De hecho, eso es una de las posibles estrategias para emprendimientos que les voy a hablar en algunos momentos y cómo pueden hacer esa contribución al bien común. No cualquiera puede ser emprendedor. El hecho de que uno esté desempleado no quiere decir que es un emprendedor. Emprendedor tiene unas características muy, muy importantes y claras, competencia, tiene una capacidad de tomar riesgos, etcétera, que les voy a comentar un poco, que son muy importantes. Y adicionalmente hay que operar en un país que tiene un ecosistema para desarrollar y nutrir el emprendimiento. Es relativamente sencillo. Yo fui profesor durante muchos años en Stanford y es relativamente sencillo ser emprendedor en Silicon Valley, porque ahí está de todo. Tiene capital, tiene gente, tiene conocimiento, todo lo que usted necesite, ahí está a la mano. Se puede ir al bar y ahí puede crear una empresa. Pero en los países, digamos, de América Latina, ni tenemos financiamiento, ni tenemos ese conocimiento, y cuando tratamos de hacer algo, alguien nos mete una zancadilla para que vamos adelante. Entonces, hay que tener un ecosistema que sea favorable. No solamente hace falta el emprendedor con todas sus características, sino que tenemos que tener también un ecosistema que nos apoye. Algunos países ya tienen las incubadoras, tienen instituciones del sector público que tratan de ayudar a esos emprendimientos a armarse. Le ofrecen, por ejemplo, si le faltan servicios de contabilidad, le ofrecen servicios de contabilidad. Si le faltan servicios de mercadeo, le ofrecen servicios de mercadeo. Si le falta la parte tecnológica, porque no vamos a hacer de todo, ¿no? Tres amigos que salimos de ingeniería, sí, queremos hacer un emprendimiento, pero de contabilidad no sabemos nada, ¿no? Y sabemos de la parte tecnológica. Yo, como siendo ingeniero, digo, tenemos un sesgo horrible, creemos que sabemos de todo, pero la verdad es que nos falta mucha de la otra parte que no está ahí, ¿no? México tiene una dependencia importante del sector público, y en general tenemos, no digo México solamente, sino en general América Latina tiene una bajísima tolerancia al riesgo y estigma del fracaso. En Estados Unidos, si tú fracasas, aprendiste. En América Latina, si tú fracasas, no sirves para nada. No puede ser. No hay nada más ilustrativo que un fracaso en carne propia, por supuesto. No aprendido y leído como a veces en las escuelas de negocio, empresas que bueno, que en realidad tampoco los hay, porque en las escuelas de negocio que yo recuerde siempre enseñábamos casos exitosos. Casi nunca enseñamos casos de fracaso, y aun cuando enseñáramos casos de fracaso, no era vivirlo en carne propia. No es cuando te deja tu novia a ti, no es que te lo cuenta tu amigo que lo dejó la novia. Y tenemos que entender claro que un entropista no es lo mismo que un emprendedor. Cuando yo, muchas veces que veo estas cosas, una empresa de consultoría entre tres amigos no es un startup.
Veo que a una empresa de consultoría hacemos tres y somos startup. No, querido, startup tiene una capacidad de crecimiento, tiene una tecnología única. Startup quiere decir que no se para en start, tiene que continuar up. Pero muchas veces, y el nombre que nos damos, no somos un startup por querer decir que somos de tecnología avanzada, cuando en realidad estamos vendiendo un producto que se vende a 3 por 1 céntimo. Hay unas estadísticas recientes sobre la creación de nuevas empresas porque es dramático. Creación de nuevas empresas, empresariado, el índice es por cada 1000 personas de 15 a 64 años. No tengo que leer mucho, lo puse en rojo y lo pueden leer ustedes, yo no digo nada. ¿No? En gran parte es un problema obviamente del ecosistema. No tenemos un ecosistema, vale decir un sistema financiero, un sistema educativo, un sistema de tecnológico de apoyo que permita la creación de esas empresas como puede existir en otros países. Y hay que tener mucho cuidado con esto de que si se crea una empresa desde el desempleo es muy posible que sea sostenible. No es lo mismo una microempresa de autoempleo que una startup. Como les decía anteriormente, una empresa de startup tiene que tener algún tipo de potencial y se define por el potencial de crecimiento, por el potencial de innovación que pueda tener. Entonces, de acuerdo que si uno está desempleado, pues tiene el deseo de continuar teniendo ingresos y a lo mejor puede crear una empresa, pero entendamos de que es muy posible que esa motivación es buena, por Dios que es buena. Quiero decir que es una motivación mala, pero no es suficiente. No es suficiente crear una empresa porque solamente por tener dinero y se crea esta empresa, se hace un emprendimiento desde la base de que la queremos hacer crecer, desde la base que queremos que sea sostenible financieramente, ambientalmente, sustancialmente y que contribuya al bien común. El tener una idea no quiere decir que tendrá éxito, porque tenemos todos. Y tienes que pensar, cosa que no pensamos los que son, no pensamos, no, pues yo nunca he sido emprendedor, yo soy la antítesis del emprendedor, yo no tolero riesgo, pero tengo claro, bueno, no hay que serlo para poder enseñar tampoco, ¿no? Uno puede haber aprendido algo. Si yo tengo una idea, es muy probable que otros también la hayan tenido. Entonces tenemos que tener mucha cautela de que la idea tenga alguna ventaja competitiva que no tengan otros, ya sea porque yo tengo acceso a algún tipo de recursos o algún tipo de conocimiento que los demás no tienen acceso. Entonces tenemos que tener los conocimientos, el equipo, la experiencia, recursos financieros, humanos, físicos, programa de desarrollo. No, todo el mundo puede crear Apple desde el garaje de su casa. Hoy en día lo hacen. Cierto que hay mucho emprendedor que lo hace, pero entendamos, tiene un ecosistema de apoyo muy superior al que solemos tener en América Latina. Y tenemos que tener mucho cuidado también de que ese emprendimiento pueda tener una competitividad, porque podemos, el otro día estaba en un concurso de premios sobre ideas, y una de las ideas que ganaba era usar los vehículos a tipo individual, sin chofer. Después resultó que no tengo que decirle mucho, que eso se llama Uber, pero aquella persona en aquel entonces que se ganó ese premio hace 4 o 5 años, no sabía de la existencia de Uber, no sabía de la existencia de Zipcar, no sabía, y obviamente, sí, buena idea, pero esa idea ya había sido explotada a la saciedad. Otros de los premios le mostré que se en Amazon. O sea, hay que tener análisis de mercado, no creamos que porque tenemos una idea es completamente competitiva desde el primer momento. Y también, como muy bien decía Walter cuando hablaba de los mitos de la responsabilidad social, yo también quiero hablarles aquí muy brevemente de los males para el emprendimiento, el facilismo, el victimismo, la confusión del dinero público del sector privado. A mí el gobierno me tiene que subsidiar ayudas, subsidios, subvenciones, descuentos, tratamiento especial, excepciones, porque yo
el gobierno me tiene que ayudar. Es una concepción diferente en América Latina. En España es un caso radicalmente extremo. En España casi que no hacen nada si no hay ayudas, si no hay subsidios. ¿Y a mí qué me va a dar el gobierno? Tuve un problema, tuve un accidente, hubo una tormenta, a la puerta del gobierno, gobierno, ayúdame. Y yo aquí en Estados Unidos, sobre todo en Silicon Valley, se vive en un ambiente completamente diferente. Tuve un problema. Bueno, ¿cómo me las arreglo? Me arremango los pantalones y vengo a resolver el problema. No voy a ir al gobierno a que me dé un subsidio, la tasa de interés menor, etcétera, etcétera. Entonces, esto es uno de los males del emprendimiento. Y el emprendedor, claro, hoy en día los millennials, ya la gente ya no es como mi generación, ya es una generación que está creciendo ya con una mayor capacidad propia, ya está creciendo una mayor innovación, una mayor iniciativa personal que ya no depende tanto de este tipo de cosas. El problema de esto no es que exista. El problema es que nos hemos creado una adicción a este tipo de ayudas, a este tipo de subsidios, a este tipo de apoyo. El rentismo es la antítesis del emprendimiento. El rentismo es cuando queremos aprovechar las prebendas que nos da el Estado. Y aquí salió esta semana, por casualidad, este índice de rentismo que yo lo llamé compinchismo. Creo que compinchismo se usa en México, ¿verdad? Compincho, cuando te amarras entre dos o tres para arreglarte de alguna manera. Es un poco más sofisticado. Se hizo por el caso de Rusia, porque ahora estamos viendo el tema de Rusia, que no eran emprendedores aquellos señores, eran rentistas. Eran gente que aprovechaba los contactos que tenía con el gobierno para crear, en teoría, crear empresas que en realidad era explotar los beneficios que le daba el Estado. Pero a mí me dio gran sorpresa de ver que México está en el número 6 de los rentistas. Vale decir, el porcentaje de los billonarios, millonarios en inglés, millones de millones en español, como porcentaje del Producto Interno Bruto, en México es relativamente elevado de aquellos sectores que son capaces de aprovechar el rentismo, el compinchismo, que sin nombrar un tipo de nombres, son sectores como telecomunicaciones, sectores como petróleo, sectores como electricidad, etcétera, que han permitido la creación de grandes fortunas. Hoy en día no es contribuir al bien común. Es cierto que la modernización de teléfonos fue una contribución importante al bien común. Yo recuerdo, porque yo era el de operaciones del Banco Interamericano en México, y recuerdo hace unos 30 años, pues tener un teléfono fijo no era obvio, y que funcionase tampoco obvio, pero después que se hizo la privatización, se hizo una gran contribución en el sentido de que se puso al servicio de la sociedad un bien común. Sin embargo, fue obviamente aprovechando un poco este rentismo. Obviamente, hoy en día sería muchísimo más difícil. No obstante, tenemos que tener en cuenta, o queremos que la contribución como emprendimiento sea en base a sus propios, sea en base a su propia experiencia, etcétera. Quería hablar un poco de ejemplos, porque siempre tenemos que poner algún tipo de ejemplo. No les voy a dar ejemplos específicos, porque si fueran específicos yo lo habría hecho. Bueno, la verdad es que no lo habría hecho porque yo no soy emprendedor, pero son ejemplos de tipo relativamente general. Lo más común hoy en día en nuestro ecosistema, en los países de América Latina y España, digamos, los países de habla hispana, es la reproducción a nivel local de mayor. Vale decir, nosotros no vamos a volver a crear un Uber, y digo Uber sin recordar si Uber está en Ciudad de México. Creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces es algo conocido. Entonces, la reproducción a nivel local, a lo mejor tienes un pueblo donde no vas a hacer un Uber de una gran envergadura, pero sí puedes hacer algo a nivel local. O puedes montar una app relativamente simple para transportar personas al hospital. Y esto ya sería un poco contribuir definitivamente más al bien común que a los beneficios. Tú tienes, lo vi, creo que fue en el País Vasco, donde tienen un servicio similar al Uber, pero de muy bajo costo para transportar a las personas de menores ingresos a lugares donde lo necesitan, al hospital. Ahora, cuando
tuvimos el problema del COVID en Italia, lo vi también. Había muchos de estos emprendedores que pusieron apps para hacer la compra. Aquí no, aquí en Estados Unidos existían estos sitios, apps, como el Uber Apps, el Uber Eats, ahora que te traen la comida a tu casa. Ahora no podemos ni ir a comprar la comida, nos las tienen que traer a la casa, somos tan vagos. Es una oportunidad de negocio, por cierto, lo vago que nos estamos convirtiendo la población en general, pero eso quizás no es tanto contribuir al bien común. Contribuir al bien común era cuando en el edificio donde yo vivo parte del año en Italia, la viejita del 7º piso no podía ir a hacer la compra, pero le pusimos una app, o le pusieron, no fui yo, le pusieron una app para que pidiera la compra y se la llevaban a su casa. Obviamente alguien pagaba, no es que era completamente un ONG, alguien pagaba, pero no lo pagaba la señora. Esto es una app, un Uber social, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hay muchos de este tipo, apps puramente electrónicas con servicios fijos. La mayor parte son estos: adaptación a la realidad y la capacidad local. Salgamos de Ciudad de México, en el resto de México, salgamos también un poco a lo mejor de Guadalajara y de Monterrey, pero hay una gran cantidad de ciudades que tienen una gran cantidad de necesidades en este tipo. Anyway, reciclaje y utilización de basura electrónica, vestimenta, mobiliarios, equipos. Aquí se está tirando mucho que tiene mucho valor. Emprendimientos lo hay mucho para digamos, el desarmado de los computadores que tenemos que tirar, sacarle mucho provecho a ellos y encima evitar que tengan contaminación ambiental. Vestimenta, yo ahora que estuve investigando esto, son millones y millones y millones de toneladas de vestimenta que se tiran. Incluso Burberry, llegué a ver, Burberry, que es esta marca de lujo, impide que sus productos sean vendidos a precios rebajados porque se desprestigia la marca y hay que quemarlos, por Dios. Contribuir a inclusive la contaminación. Alquiler de equipo tecnológico con apoyo técnico para el que no puede, purificación de agua para consumo domiciliario, etcétera. Hay una gran cantidad, sobre todo en este nicho de mercado que es a la realidad y capacidad local de algunas ideas que ya han salido antes. Corrígeme, Walter, pero querías dejar algunos minutos para al final algunas preguntas o un conversatorio, ¿verdad? Digo, adelante, todavía tenemos unos minutos y podemos platicar un poco. Ok, ya continúo unos cuantos minutos más. A ver, yo no hablar en completo sobre este ecosistema de apoyo al emprendimiento porque es muy complicado, pero sí quería nomás mostrarles esta pequeña gráfica sobre el tipo de cosas que tienen que estar disponibles para que el emprendedor pueda contribuir. Entonces, esto es una contribución de la sociedad a que el emprendedor contribuya a la sociedad. Porque si el emprendedor puede acudir a capital semilla, las finanzas, ese semilla hace un bien a la sociedad vía el emprendedor que va a producir bienes y servicios que contribuyen al bien común. Tenemos que tener políticas adecuadas. No puede ser que a una pequeña y mediana empresa o a un emprendedor le apliquemos el mismo esquema tributario que se le aplica a las grandes empresas, porque las grandes empresas, todos lo sabemos, no pagan impuestos. Pagamos impuestos los que somos autoempleados y las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas tienen abogados y contadores absolutamente especializados. Como dijo Walter, yo soy crítico, pero trato de ser un poco constructivo, que no tiene la pequeña y mediana empresa, que no tiene el emprendedor. Entonces, tengo que tener políticas adecuadas. El capital humano, uno no va a crear este tipo de cosas en el vacío. Tenemos que tener universidades, por ejemplo, como la Ibero, que estimulen la creación de ese capital humano con espíritu de emprendedor. Tenemos que tener una cultura adecuada, no la cultura del facilismo, sino la cultura adecuada que nos dice que aquí tenemos que trabajar duro, tenemos que trabajar para obtener, si quieren, beneficio, para contribuir al bien común, tenemos que trabajar. No es que nos van a dar subsidios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que llamamos el ecosistema de apoyo al emprendimiento, que es tan importante como el emprendedor, como las ideas que tiene el emprendedor. No voy a hablarles de esto, posiblemente
no sé, pero a lo mejor pienso que se pone la presentación en el sitio internet y lo puedan ver en más detalle, y así no tengo que cubrir este nivel de detalle que es más interesante para los que lo van a hacer. Cada vez que... No, digo, me gusta mucho todo lo que nos has planteado, me gusta mucho. Algunas cosas, como tú dices, coincido, me gustó mucho esto del ecosistema, me parece muy interesante. Y el equilibrio, pero de repente centras a alguna atención como nosotros tenemos que resolver solo nuestros problemas y no pedírselos al gobierno. Pero también de repente en ese ecosistema también puede entrar el gobierno, ¿no? O también pueden entrar las financieras, y entonces quizá debe de haber un equilibrio en ciertos aspectos para poder impulsar a la pequeña y mediana empresa, que no sé qué piensas tú, que también a veces es importante que sea local para que realmente también pueden impactar en el bien común local. Apoyo, de ayudas, de ir a mendigar, era lo que yo quería decir. Ahora bien, con el tema de las pymes, está también muy en lo cierto, en el tema de que no todo es electrónico. De hecho, el primer ejemplo que yo tenía ahí era una app para la venta de artesanía, porque muchas veces me he paseado yo, a veces estuve no hace mucho por Cancún, y todas las tiendas de artesanía venden exactamente lo mismo, pero yo tenía que ir a buscarlo, en tanto de que esa que yo sugería era, primero, diferenciar eso, y segundo, aprovechar que el cliente no tuviera que salir del hotel y yo se lo llevaba a su casa. Era solamente para mostrar un poco el pequeño innovación. Ahora bien, el principal factor de crecimiento de las pymes es como suplidor de empresas medianas y grandes. Muchas pymes, sí, claro, tienen acceso a un mercado autóctono, pero muchas veces como suplidores. Y ahí también entra la responsabilidad social de las pequeñas y grandes empresas en desarrollar a estas pymes, como comprándole los bienes y servicios, sobre todo lo que estamos llamando ahora el negocio en la base de la pirámide, etcétera. Y las pymes tienen la grandísima ventaja, como tú muy bien dices, Walter, de contribuir al desarrollo local, porque son locales. En general, son empresas que operan en un entorno local, que conocen el medio local, emplean en el local, compran y venden en el entorno local, de tal manera que son unos grandes contribuidores al bien común, son probablemente el nicho de mayor interés. Quizás yo no lo enfatizaba porque quería enfatizar este otro tema que me parecía que estaba un poquito más de moda, pero tienes toda la razón. En términos de impacto, probablemente la pyme tenga mucho más. Y fíjate que en la parte del financiamiento estaba escuchando unas pláticas en la semana en donde la banca decía que tenía para prestar, pero desafortunadamente la pyme no tiene los proyectos ni bien armados ni con el riesgo como para que se pueda invertir. Entonces el dinero está, las posibilidades están, pero nos falta la otra parte, cómo ayudar a esto. Y si esto de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible nos puede dar esa forma para poder ayudar a que nos volteen a ver, porque la banca incluso ya está poniendo cierta visión en proyectos pues más sostenibles, incluso hasta amigables con el medio ambiente. Siempre ha sido el gran problema desde tiempo inmemorial. Yo manejaba el departamento de pequeña y mediana empresa en el BID de hace más de 35 años. El problema siempre fue ese. El sistema financiero tiene el dinero, pero no hay proyectos bancables, lo llamábamos nosotros en aquel entonces. Vale decir, y ahí sí hay dos cosas. Uno, el ecosistema de apoyo vía incubadoras puede contribuir a eso. La empresa grande puede contribuir a la pequeña, ayudarle a que prepare proyectos, etcétera, etcétera. Y yo haría un emprendimiento para hacer proyectos bancables. La bancarización del pequeño proyecto. Eso es no es una innovación, porque en realidad hay consultorías, lo que pasa es que hay que enfocarlas muy bien. Antonio, muchísimas gracias por toda la explicación que nos diste. La verdad es que nos impulsa a ver el emprendimiento, a quitarnos esos miedos que tú bien dices. Hay que lanzarlo, no es para todos también, como lo comentas, pero déjame platicarte que incluso la cátedra tiene planteado
en la segunda parte del semestre, impulsar proyectos de emprendimiento. Y para ello también incluso hemos hecho una alianza con JA México y Enactus, justamente para empezar a formar ese ecosistema. Pero ahora que nos platicas de esto, bueno, sabemos que nos falta mucho, pero bueno, estamos iniciando y nos has dado una perfecta guía del camino que tenemos que tomar. Así que muchísimas gracias. Y déjenme decirles que también antes de entrar a esta plática, Antonio me decía, oye, Walter, pero también necesitamos ejemplos reales, necesitamos ahora que después de nuestra plática venga alguien a decirnos, mira, así se puede y así lo he estado haciendo. Y justamente es la plática, el panel que viene a continuación de aliarse con Miguel Gallardo, justo para platicar con estos emprendedores jóvenes que nos van a dar su experiencia y nos van a compartir cómo le han hecho con la responsabilidad social y desarrollo sostenible. Antonio, muchísimas gracias, te mando un abrazo.